Yo creo que la vía está más en la reparación. Las víctimas, yo estoy convencida que lo que no quieren no quieren especialmente que se castigue a nadie. Lo que quieren, en la inmensa mayoría de los casos, es una reparación. ¿Tú piensas que con las actuales leyes se pueden juzgar los crímenes del franquismo? Es prácticamente imposible. Juzgarlos en el sentido convencional que entendemos que se juzgan los robos o los asesinatos al uso es muy difícil. Bueno, pues revisando la memoria de la Fiscalía de este año 2025 hemos visto vuestras recomendaciones respecto a la problemática que hay cuando una persona, un inmigrante en situación de administrativa irregular, acude a una comisaría respecto a que se le puede poner una orden de expulsión. Se suele poner una orden de expulsión. ¿Cuáles son vuestras recomendaciones? Bueno, pues la verdad es que lo que estamos pidiendo desde la Fiscalía contra los Delitos de Odio desde hace ya tiempo es que el nivel de protección de las víctimas de delitos de odio sea equivalente a otras vertientes, como ocurre ya desde el 2004 con las víctimas de violencia de género. Yo siempre digo que estamos un poco al nivel que estábamos hace 10 años en violencia de género, que estábamos trabajando estas cosas. Está previsto expresamente en la ley integral, ya digo desde 2004, respecto de la violencia de género, que una mujer que va a denunciar una situación de violencia de género, aunque su situación administrativa sea irregular, no solo no se proceda contra ella, sino que incluso se le ayude a regularizar su situación legal en España. Pues bien, aunque hemos avanzado y desde el 2022 tenemos una ley de igualdad de trato que ya abarca muchos más sentidos que la regulación sectorial que había antes, lo bien cierto es que ese máximo nivel de protección de las víctimas legislativamente no se ha conseguido aún. Ahora lo que pasa es que, claro, como luchamos contra la infradenuncia, pues por supuesto que tratamos de proteger a las víctimas en todos los aspectos y uno de los aspectos es que su situación administrativa no vaya a perjudicarle y no vaya a dejar de denunciar, ¿no? Pero todavía no hay una cobertura legal como del máximo nivel como la hay para otros tipos de víctimas, como es la de violencia de género. ¿Hay algo temporal? ¿Se va a hacer alguna medida temporal mientras se modifica la ley? Bueno, la aplicación del Estatuto de la Víctima nos obliga a proteger a todas las víctimas, tanto bueno, pues a nivel legislativo como por la función constitucional que tiene el Ministerio Fiscal. Entonces, evidentemente, no vamos a apoyar una medida de expulsión porque una persona haya sido víctima de delitos de odio, pero una protección especial que le ayude, por ejemplo, a regular su situación, de momento no la hay y no tenemos un apoyo legislativo para llevarlo adelante. ¿Cuál es el impacto que está teniendo en ese dato tan bajo de denuncias de delitos de odio que tenemos? Claro, vamos a ver, los principales problemas de los delitos de odio son, a mi entender, y yo creo que al entender de todos los que trabajamos en esto, son dos. Uno es la infradenuncia, sin duda, y otro es el infradiagnóstico. En cuanto a la infradenuncia, pues es un problema estructural porque como trabajamos en muchos casos con colectivos muy vulnerables, pues muchos de ellos no quieren que su situación, sea del tipo que sea, emerja a la luz. No solo ocurre con las situaciones ilegales de personas migrantes, sino ocurre también pues las personas que en los casos de aporofobia, si una persona no tiene un techo donde cobijarse y demás, es difícil pensar que vaya a acudir a las autoridades, ¿no? Y luego, pues bueno, en casos de homofobia no todo el mundo está dispuesto a salir del armario a que su orientación sexual o su condición de transexual o cualquier cosa se conozca, ¿no? Y en el momento en que tú la llevas a un procedimiento, pues todo esto puede salir a la luz, ¿no? Incluso en temas laborales, pues lamentablemente, pero les pueden perjudicar si se sabe y demás. Entonces se trata fundamentalmente de adoptar medidas para que estas situaciones de vulnerabilidad no impidan que denuncien, pero cuesta todavía mucho, ¿no? Cuesta todavía mucho. Y luego también es muy importante que surja el tema de la denuncia, no solo por parte de que no recaiga todo en las víctimas, que cualquier persona que conozca una situación de un posible delito de odio o un caso de discriminación, aunque a lo mejor luego no sea delito de odio, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, no, es que si esto no es delito, bueno, pues déjalo en mis manos, tú a mí no me denuncias delitos, me denuncias hechos y yo decido lo que son, porque puede que no sea delito, pero puede ser un tema administrativo a solucionar por otra vía, ¿no? Y tratamos de dar soluciones, no solo de decir si esto es delito o no, castigamos al culpable, sino de dar
dar una solución más o menos integral en la medida de nuestras posibilidades. Recomiendo no solo en una situación administrativa irregular, sino en cualquier situación, recomiendo que en la medida que sea posible, esto es un caso urgente y le están pegando, evidentemente no va a venir a denunciar a Fiscalía porque aquí no tenemos un servicio de guardia permanente como Fiscalía de Odio como tal, ¿no? Pero mientras sea un tema que pueda esperar, yo recomiendo, aunque pueda parecer que es tirarme piedras a mi tejado, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que queremos es luchar contra este tipo de delitos, que venga a la Fiscalía por varias razones. En primer lugar, pues porque aquí no es un órgano administrativo donde puedan verse bueno, pues, atemorizados por el tema de la expulsión, pero luego también porque en la Fiscalía tenemos una sección especializada, en todas las fiscalías de España hay una sección especializada en delitos de odio, donde desde el principio llevamos el caso y donde además tenemos, se supone al menos que tenemos unos conocimientos que, bueno, pues en la judicatura no necesariamente pasa. Si uno denuncia en un juzgado de guardia, bueno, pues le toca a cualquier juez y aunque luego el fiscal de delitos de odio va a intervenir en ese procedimiento, pero ahí entramos en el segundo problema que te apuntaba, que es el infradiagnóstico. Si ahí no hay nadie, que si la situación, por ejemplo, hay unas amenazas, no entiende que esa situación de amenazas enmascara una situación de discriminación, pues a lo mejor ese caso lo perdemos. Con lo cual, yo recomiendo que en la medida que sea posible se denuncie en fiscalía, porque si se denuncia en la policía, va a los juzgados, aunque nos den conocimiento a la Fiscalía, va a un juzgado de guardia y si denuncian en el juzgado de guardia, allí. Porque luego, además, en el caso de que tampoco pierdan, nadie se asuste, porque bueno, si no lo ha hecho así, los fiscales de delitos de odio y las fiscales de delitos de odio vamos a intervenir en ese procedimiento, pero nos es mucho más fácil si somos nosotros quienes ha llevado ese momento iniciario de la investigación. Y cuando terminamos nuestra investigación, somos nosotros mismos quienes ponemos la denuncia ante el juzgado. Sí, Susana, es una pregunta que hago pues un poco en paralelo de cuando empezó toda la lucha, la ley contra la violencia de género. ¿Tú crees que falta formación en los Ajá. jueces y las juezas? Absolutamente seguro de que falta, estoy de que falta formación. Cada día se avanza más, esto también es verdad, ¿no? Pero cuando empezamos, bueno, cuando yo estudié la oposición, por supuesto, hace muchos años, pero por supuesto que de la violencia de género ni se hablaba. Luego, pues, pero tienen en lo que es la oposición, pues relativamente pocos temas, cada vez se amplía más, pero poco conocimiento. Y luego, pues bueno, aunque hay cursos de formación, hay formación continua, aún no está implementada de una manera obligatoria y de una manera obligatoria para todos los juzgados. Con Porque respecto a delitos de hoy. bueno, estoy hablando primero de violencia de género, pero poco a poco, pero delitos de odio estamos en esa fase iniciaria. Entonces, de momento sí que es verdad que se ha empezado a hacer formación, de hecho, yo misma voy la semana que viene a la escuela judicial a darles una clase y el fiscal de sala les da otra clase, o sea que cada vez se implementa más, pero todavía es poca la formación que tienen. Y además estos son los escuelas judiciales los que salen, pero los que ya están aquí no tienen una formación específica, que pueden tenerla, pero nadie les obliga a tenerla. Y yo creo que es necesario que la tengan no solo los especialistas, sino un mínimo todo el mundo que interviene en un proceso penal, porque si no diagnosticas que existe, el especialista no puede entrar. Yo siempre recuerdo un caso, y este es en positivo, que es muy interesante, que bueno, pues el atestado se hizo por unas amenazas. Luego hubo una periodista que, por la razón que sea, se interesó en ese caso y rascando resultó que las amenazas se habían hecho por razón del origen nacional en unas chicas bolivianas que estaban en una parada de autobús donde, bueno, pues un tipo les dijo que se fueran a su país, que las iba a matar si no se iban y demás. El atestado se incoó por amenazas, el juzgado fue por amenazas, pero en un momento dado, cuando esta periodista se da cuenta y me llama y me dice, pasa esto, rescatamos el asunto, nos damos cuenta, la juez fue muy sensible al caso e inmediatamente incoó, hizo una pieza reservada para que la que se puede hacer para que la identidad de estas chicas no llegara nunca al conocimiento del agresor y bueno, aquí en este caso hay una sentencia condenatoria firme y además incluso a la periodista que lo hizo se le hizo un reconocimiento, ¿no? Porque era un ejemplo muy claro de colaboración entre todas las personas que intervenimos, no necesariamente institucional, porque no hay ninguna vía para hacerlo, ¿no?
Pero bueno, podemos encontrarnos en un caso parecido, pues eso, que unas amenazas, que unas lesiones, ¿no? Por ejemplo, llevan un parte de lesiones a un juzgado, el parte de lesiones, pues ven que las lesiones necesitan o no necesitan tratamiento, incoan un juicio por delito leve, un juicio por lesiones, y hasta que en algún momento se recibe declaración y dice que fue porque le dijo esto, porque le dijo lo otro o porque su actitud era tal, nadie se plantea lo de que existe delito de odio. Pero como ahí no hemos tenido conocimiento, incluso en ese momento podemos encontrarnos que el operador jurídico, el juez, entienda que pues que ese insulto no es lo importante, sino que son las lesiones y siga por un solo delito de lesiones sin tener en cuenta esto. Cada vez es menos porque cada vez mis compañeros o los jueces y magistrados o las jueces y magistradas se dan cuenta más y avisan, pero dependemos todavía un poco del voluntarismo y esto es un problema que nos lleva a veces, pues eso. Y luego, pues la manera en que trabajamos con unos medios, no solo los de odio, todo el mundo, con unos medios, pues bueno, que nunca son todos los que quisiéramos. Hay veces que entre el montón de expedientes que te llegan, pues no da tiempo a lo mejor a estudiarlos en toda la profundidad que tienen, ¿no? El discurso de odio en abstracto considerado no es delito. El delito tiene unos requisitos concretos, que es la incitación al odio. Ese discurso tiene que acreditarse que incite directa o indirectamente al odio, que se difunda o que hayan determinadas características y además tiene que tener unos motivos determinados que sean la causa. Con lo cual, todos estos componentes con una vertiente un poco subjetiva hacen que las resoluciones judiciales pues, sean variadas, a lo mejor en casos prácticamente iguales, ¿no? Por ejemplo, en materia de fake news tenemos resoluciones contradictorias en casos prácticamente iguales. Pero el problema es ese, el problema es que el delito no es sin más un discurso de odio, es decir, cualquiera que haga un discurso discriminatorio está cometiendo un delito. Es que se necesita que tenga unas características legales que no siempre se entiende que tengan, ¿no? Hay veces que somos lo que desde la propia fiscalía decimos, pues mira, es que esto que está diciendo es un insulto, pero no llega al nivel de delito de odio, pero sí puede ser una infracción administrativa, por eso decía que intentamos dar una solución global, pero hay veces que desde Fiscalía, como en el caso que me has apuntado, entendemos clarísimamente que se trata de un discurso de odio, pero a la hora de juzgar no lo han entendido así. Y bueno, habrá que ver qué deciden los tribunales superiores, ¿no? Siguiendo la línea de los discursos de odio, pues nos llevan a las redes sociales Por por supuesto, fuerza. por supuesto. ¿Cómo estáis abordando este tema con lo grande que es? Pues claro, Se con mucha está moviendo todo la verdad es que se intenta, pero con mucha dificultad porque como sabemos en las redes sociales tenemos varios hándicaps. Por un lado, la autoría. Como todos sabemos, para abrirse una cuenta, por ejemplo, de X, lo único que necesitas es un correo electrónico. Y para abrirte un correo electrónico de Gmail, por poner un ejemplo, lo único que necesitas es que ese dominio no esté ocupado. Con lo cual es muy difícil llegar a la persona. La colaboración de las redes sociales, puesto que están en otros puntos que no es España, es muy difícil por el tema de la competencia. Cada vez hay más convenios de colaboración, pero se hace muy difícil porque tienen que ajustarse a las leyes del estado donde se ubica el servidor. No siempre te proporcionan la información. Y bueno, pues la policía está haciendo una labor de investigación muy importante, pues a través de localizar a través de la dirección IP y demás, pero es muy complicado llegar por el tema del anonimato y por el tema de la competencia y de la legislación en cada caso. Faltaría, no sé, quizás esto que estás diciendo de más convenios con las redes sociales. Sí, yo creo que bueno, la asignatura pendiente, aunque cada vez se abren más vías en este sentido, es una colaboración y a nivel internacional que los estados se pusieran de acuerdo para que se pudieran perseguir estos delitos en cualquier momento, la colaboración de las redes sociales. Ya digo que cada vez se avanza más, pero siempre van más deprisa que nosotros, ¿no? Esto también nos lleva a lo que ha pasado en Torre Pacheco. También pasó, bueno, en el Ejido hace mucho tiempo. ¿Qué se puede hacer desde la Fiscalía en este tipo de casos? Bueno, en Torre Pacheco, como sabemos, como efectivamente apuntabas que pasó en el Ejido, casi se dio la tormenta perfecta, ¿no? Bueno, pues hubo una serie de mensajes que incluían noticias falsas, que es un poco el, el- el-
la espita, ¿no? que se abre, que hicieron que la gente se concentrara y pasaran de lo que son los delitos en la vía digital a los delitos en la vía real, ¿no? En la vía analógica, en ir ahí, montar follón, destrozar un establecimiento simplemente por la procedencia de su dueño y todas estas cosas. Aquí en la Fiscalía también tenemos que recordar que aunque podemos adoptar medidas cautelares, nosotros siempre actuamos con la existencia de un delito, con lo cual no solo es la Fiscalía la que tiene que intervenir, sino que hay otras vías, ¿no? Como la vigilancia en vía policial, las infracciones administrativas, para evitar que esto vaya a mayores, ¿no? Que llegue a producirse esa tormenta perfecta. Entonces, nuestra obligación no puede ser otra que insistir, y cuando entendemos que la absolución no es correcta, es injusta o no está de acuerdo con nuestros parámetros, pues recurrir una y otra vez. Yo ha habido casos que los he hecho hasta 3 veces, porque eso, pero bueno, hay que seguir esta vía y hay que trabajar porque es la manera en que logramos cosas. También hay que decir, poniéndonos positivos, que el año pasado, durante el 2024, por ejemplo, en Valencia, el índice de condenas fue superior a un 90%, las que llegaron a juicio. Y creo que esto es importante. ¿Y cuáles son esos avances en el tema de fake news? Sí. Bueno, pues en el tema de fake news, sin cambiar la legislación, porque habla de incitación al odio y demás, pues hemos pasado de resoluciones en las que bueno, pues entendía que eso no incitaba al odio, a resoluciones que entienden que ese propagar una noticia falsa sí que hace que se motive, claro, por supuesto hay que ir al caso concreto, pero que motive ese ambiente de hostilidad y ese odio contra ese colectivo concreto, ¿no? Pues el hecho de decir que una violación la han cometido unos inmigrantes magrebíes, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué opinas cuando ves que este discurso de odio lo están haciendo ya no solo políticos, sino representantes públicos? Pues la verdad es tremendo, y no solo porque lo están haciendo representantes públicos, que lo es, sino porque esto tiene un efecto clarísimo primera, en esas personas que las mentalidades es difícil cambiarlas, pero sí que es verdad que habíamos llegado hace un tiempo a un punto en que determinados mensajes se entendían como políticamente incorrectos y quien pensaba así se lo guardaba para sí. Cuando ven que en un atril público un representante utiliza este discurso, la gente se siente legitimada para en sus chats de amigos o lo que sea expandir este mensaje. ¿Qué es lo que pasa? Que el resto de personas que estamos en esos chats de amigos, que tal, muchas veces nos callamos, ¿no? Por no montar follón. Mi hija me decía una vez, dice, mamá, es que siempre nos callamos los mismos. Y yo, pues bueno, aprovecho para recomendar a todo el mundo que si está en un chat, no sé, de la falla, del grupo de danzas de no sé qué, de la clase de macrameo del gimnasio, y alguien salga con que conteste, que no pasa nada, porque hay mucha gente agazapada que no se atreve, y cuando uno se atreve a responder, pues responden todos. Y luego está el tema de la gente joven. La gente joven a mí me preocupa muchísimo, porque es verdad que estos mensajes nos han ganado la partida en el uso de las redes sociales. No hemos sabido desde determinados sectores jugar con esta baza, y la gente joven se maneja su manera de expresión, ¿no? Tenemos que entender que nuestro concepto de quienes somos migrantes digitales, pues aún pensamos en que los medios de comunicación contrastan y demás, pero las redes sociales no lo hacen, y además uno en redes sociales sigue a quien refuerza su mensaje, no busca contrastar mensajes. Y ahí, claro, hay mucha gente joven que llega a decirte, yo he llegado a ir a un instituto y me han dicho que yo no me sé la ley. Yo creo que la formación también es importante, otro punto que también está en la memoria de la Fiscalía y que concretamente se proponía desde Valencia, es que de la misma manera, y vuelvo al ejemplo, ¿no? Cuando se condena a alguien por delito de odio y se le da la suspensión de la pena, se le obligue a hacer un curso de reeducación. En materia de violencia de género es obligatorio, si no, no hay suspensión de la pena, entra en prisión. Pero en delitos de odio es facultativo, podemos pedirlo, pero el tribunal puede decidir que no se haga, ¿no? Entonces creo que también una reforma en ese sentido, que se pusiera el punto en la educación de incluso quienes ya han delinquido, creo que sería importantísimo. Nos queda una espinita respecto a los delitos de odio. Más aquí en Valencia, porque hemos visto cómo se les intenta juzgar a 3 antifascistas. Por esto lo vimos también en Barcelona con los Mossos, pero esto quedó en el tribunal. Y lo hemos visto también contra un periodista conocido, Fonsi Loyaza. ¿Qué opinas de que se le dé la vuelta y
y se intente denunciar a colectivos que no son vulnerables? Bueno, es que el tema del colectivo vulnerable es un tema jurídicamente difícil, porque no es necesario que se trate de un colectivo vulnerable, con lo cual lo pone más difícil. Te pondré un ejemplo que es cómo se ven las cosas. Pensemos en el bien jurídico religión, la discriminación por religión. Está claro que en España, aunque seamos un Estado laico, la religión y la mentalidad preponderante es la cristiana. Imaginemos ahora que una persona de cualquier religión, no voy a poner un ejemplo porque no parezca tal, se va a una catedral y dice cristianos de mierda y pone una bomba. Esto está claro que sería un delito de odio, porque se hace por la motivación religión. Sin embargo, no podemos decir que los cristianos sean o seamos un colectivo vulnerable. Entonces, claro, lo fundamental para nosotros no es tanto el tema del colectivo vulnerable, que en la mayor parte de los casos coincide el colectivo vulnerable con con el tema, pero no necesariamente. Y en la ideología, que es donde es más difícil, he puesto el ejemplo religión porque se ve muy claro, en la ideología es más complicado. En la circular de Fiscalía de 2019 ponía un ejemplo muy desafortunado en que decía, fue en su día muy comentado, en que decía que atacar a una persona porque es nazi sería delito de odio, y teóricamente lo sería. Teóricamente lo sería, pero poner eso como ejemplo, pues es muy difícil de entender, ¿no? Entonces, pues no sé, quizá habría que poner unas líneas más claras, o quizás, bueno, pues decir que si el principio que es que esta ideología que se defiende no es constitucional o es ilegal o es absolutamente inadmisible, pues que no fuera objeto de protección. Pero a día de hoy nos encontramos con esas líneas, ¿no? Que en muchos casos, en la mayoría, pensamos pues en lo que hemos dicho, en aporofobia, en migración, incluso en homofobia. Hablamos de colectivos vulnerables, pero en algunos casos no, ¿no? Se tendría que acotar más eso, especificar más. Yo creo que sí, yo creo que tendríamos que trabajar un poco, es difícil, es muy difícil, porque lo fundamental para nosotros es el motivo, y eso hace que muchas veces se pueda castigar, que esto también fue un avance, ¿no? Cuando el motivo sea la discriminación, aunque la persona no reúna estas características. Esto es, si yo estoy defendiendo al colectivo LGTBI, y me atacan por eso, también sería un delito de odio, aunque yo no pertenezca a este colectivo. O bien, si yo llevo el Día del Orgullo, una bandera del arco iris, me podrían atacar por eso pensando que yo pertenezco, pero como el motivo es eso, es delito de odio igualmente. Y todas estas cosas pues hay que acotarlas, ¿no? Porque en principio había un sector que defendía que si tú, o sea, que la vía de defensa es, bueno, tú no eres homosexual, pues no puedes ser víctima. Susana, teníamos que preguntarte lo que sucedió con las amenazas que recibiste de Alvise, tu familia. Las amenazas que recibí, yo las denuncié. He de decir, y lo digo, lo he dicho en varias entrevistas y insisto que me costó tomar la decisión de denunciar. Me sirvió a nivel personal y profesional para empatizar mucho más y sobre todo para ponerme en la piel de esas personas a las que yo les digo que denuncien. Y muchas veces pienso, yo les he dicho que les digo que denuncien, les insisto si a mí, que lo tengo todo a mi favor. Tengo el conocimiento, tengo la red de apoyo, tengo las posibilidades. Me ha costado tomar la decisión de denunciar, que no les costará a estas personas, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, pues yo denuncié, se puso en marcha. Cuando yo denuncié, esta persona no era europarlamentario, entonces fue un juzgado de instrucción, que había unas diligencias, primero denuncio en fiscalía, por supuesto, predico con el ejemplo, solo faltaba, ¿no? En fiscalía de fiscalía se puso una denuncia y pasó a un juzgado de instrucción, mientras se estaba instruyendo la causa. Sobrevinieron las elecciones europeas en que esta persona fue elegida europarlamentaria y entonces pues bueno, devino aforado y la competencia era del Tribunal Supremo, se hizo la exposición razonada, se pasó al Tribunal Supremo y en este momento, hasta donde yo sé, que oficialmente no es mucho, sé casi más por los medios de comunicación, pues el Tribunal Supremo ha ido adelante, de hecho ha pedido el suplicatorio y estamos en esa fase en que, bueno, pues confiemos en que el tema vaya adelante. A nivel personal, pues me supuso en su día un nivel de angustia considerable,
Aquí no vale hablar de valentía, es que eres muy valiente, no, aquí nadie somos valientes, aquí sobre todo cuando nos tocan a los nuestros, o sea, porque yo siempre, y supongo que con esto me pasa con todo el mundo, mientras se trate de mí aguanto carros y carretas, pero como me toquen a los míos, me supuso un momento de angustia. Además, bueno, yo soy usuaria constante de las redes sociales, me gustan mucho, creo que tienen un potencial y que además hay que estar al tanto. Me costó, me costaba que cada día en mi móvil tuviera 100, 200 mensajes, tuve que ponerme la cuenta de Instagram, que la sigo teniendo en privado. Cuando a mí me gusta tenerla pública, porque yo no solo no tengo nada que esconder, sino que además, bueno, pues por ejemplo, yo soy escritora y a mí me gusta que la gente conozca mis obras, ¿no? Entonces, pero tuve que pagar ese peaje y a día de hoy todavía mis redes son privadas. También mi hija tuvo que hacer lo mismo cuando ella pues es artista y también necesitaría usarlas, pero sí que es cierto que a partir, y esto lo digo para que todo el mundo sepa que las cosas sirven, aunque no, a partir del momento de la denuncia no he vuelto a recibir absolutamente nada de ni de él ni de sus seguidores. Sí que he visto que, bueno, ha dicho que era un tema político, ha hecho unas declaraciones y demás, pero a mí directamente no me ha vuelto a llegar nada. Con lo cual, parece que no, parece que son muy valientes, parece que, pero en el momento que se ven con el agua al cuello, no siguen, ¿no? Y también hubo otro caso de otra persona, en este caso era una persona anónima, que también hay una condena por delito de odio contra mí, que también en el momento en que se incoó procedimiento dejó de hacerlo, ¿no? Es muy fácil esconderte detrás de una pantalla y decir todas las burradas que te vienen a la cabeza, ¿no? Pero cuando de repente te ves que esto tiene un resultado, pues se vienen abajo, ¿no? Y yo creo que es importante que la gente sepa. Yo siempre digo que hay que transmitir dos mensajes. Hay que transmitir el mensaje a las víctimas de que esto no sale gratis, de que los poderes públicos estamos aquí con ellas para perseguir estos hechos y para protegerlas, y el mismo mensaje transmitirlo a los eventuales autores, que esto no sale gratis. No te pongas detrás de una pantalla a decir estas cosas y a hacerte el chulo o eso, porque no sale gratis. ¿Cuáles son las principales investigaciones? Bueno, la verdad es que el tema de memoria democrática, las investigaciones desde Fiscalía, aquí sí que estamos en un momento embrionario, ¿no? Porque la Fiscalía de Sala es la más moderna y todavía le cuesta a mucha gente comprender la labor de la Fiscalía aquí, porque por el contrario que ocurre con la mayoría de delitos, nos encontramos con delitos que la inmensa mayoría no van a tener ni un culpable, ni un juicio donde se le condene, donde juega la prescripción y donde juega también pues, el hecho de que las personas que los han cometido mayoritariamente han fallecido, y en derecho penal juega el principio de personalidad de la pena. Lo que pasa es que bueno, los convenios internacionales de que España es parte desde hace tiempo y nuestra propia ley de memoria nacional eh, nos obliga a hacer una cosa que ya digo que la gente no siempre sabe y no siempre comprende, que es que aunque desde el principio sepamos que los hechos no van a ser sancionados en un juicio al uso, no se puede acabar con un auto donde diga se sobresee por esto. Hay que hacer una investigación y hay que darle a las víctimas una resolución judicial donde diga no se puede perseguir por H o por B, pero su familiar, la persona por la que denuncia, fue objeto de represalia, fue ejecutado, fue asesinado o se le hizo desaparecer por estas razones, ¿no? Y esto es lo más importante y lo que cuesta de comprender. Por supuesto, en Valencia tenemos lo que se ha dado en llamar el paredón de España en Paterna, y bueno, pues la mayoría de asuntos que se llevan empiezan por las diferentes denuncias o querellas de los colectivos, de los arqueólogos o de quienes trabajan en esta vía. Por supuesto, con los obstáculos administrativos que se encuentran, y ahora, bueno, por la diferencia de la ley estatal con la ley autonómica más todavía. Claro, ahí te quería comentar sobre el caso de Carolina, que bueno, pues denunció la desaparición forzada de su abuelo y ha sido suspendido sin explicación jurídica. Bueno, aún no está cerrado el asunto, ¿no? Entonces, pues bueno, seguiremos ahí para obtener precisamente eso, una resolución que en derecho satisfaga a la víctima, aunque no sea la satisfacción convencional que conocemos.
pero bueno, estamos trabajando en eso. Y luego otra vertiente que no es estrictamente penal, pero en la que están acudiendo a fiscalía y ya algunas cosas se han conseguido, es en el incumplimiento de la ley de memoria estatal por la existencia de vestigios del franquismo. Eh, Creo que es Benifayó, pero no estoy absolutamente segura, que bueno, se denunció y finalmente se han retirado los vestigios del franquismo. ¿Se han retirado por la denuncia en fiscalía? Pues no puedo decir si sí o si no, pero el hecho es que se han retirado, ¿no? Entonces, pues bueno, todos esos incumplimientos, aunque no sean estrictamente constitutivos de delito, pues es importante investigarlos para llegar, lo mismo que decía, a una satisfacción integral de las víctimas, que es de lo que tratamos en la fiscalía. Yo creo que hay que transmitir a todo el mundo la idea de que esta no es una fiscalía del siglo XIX, que lo que haga es acusar a toda costa. La fiscalía defiende la legalidad y la legalidad tiene muchas vertientes, por supuesto, acusar al culpable de los delitos, pero no solo eso, ¿no? Y proteger a las víctimas en todos los sentidos es importante. Y también repetir que víctima no es la persona a la que le han robado el bolso o la persona a la que le han matado y sus padres y su familia. Víctimas hay en muchos sentidos y la sociedad, en el caso de la memoria democrática, es una víctima a la que hay que tener en cuenta. ¿Tú piensas que con las actuales leyes se pueden juzgar los crímenes del franquismo o haría falta derogar la ley de amnistía? No se puede derogar la ley de amnistía. Bueno, se puede derogar porque se puede derogar todo, pero aquí tenemos un principio de nuestro derecho que está en la Constitución y que está en las declaraciones internacionales, que es la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras que perjudiquen al reo. De modo y manera que, aunque se derogara la ley de amnistía, a las personas a las que en su día les era aplicable la ley de la amnistía no se les puede desaplicar. Con lo cual, pues, por esta vía no. Pero yo creo que la vía está más en la reparación. Las víctimas, yo, estoy convencida que lo que no quieren especialmente que se castigue a nadie. Lo que quieren, en la inmensa mayoría de los casos, es una reparación. Y una reparación que a veces es una satisfacción moral. Simplemente que digan: "Mi abuelo no era un delincuente, a mi abuelo se le asesinó por pensar como pensaba". Es prácticamente imposible. Juzgarlos en el sentido convencional que entendemos que se juzgan los robos o los asesinatos al uso es muy, muy, muy difícil. Eventualmente podría hacerse, imaginemos pues que estamos hablando de algo que se cometió en el tardofranquismo, que no haya prescrito por la razón que sea y que el culpable esté todavía vivo, pues en algún caso podría, pero en la inmensa mayoría de los casos hay que ser objetivo y pensar que es difícil. Pero esto no quiere decir que las víctimas no puedan ser reparadas. Una cosa es castigar al culpable y otra cosa es la reparación. En este caso, se les ha fallado a las víctimas que han tenido que acudir a Argentina, la querella conocida. Fallar a las víctimas, el concepto de fallar a las víctimas es muy amplio, ¿no? Y bueno, pues siempre que una víctima no obtiene satisfacción del Estado se le está fallando, sea una víctima de violencia de género, de robo con violencia o de la razón que sea. Pero, pero sí que es cierto que, bueno, cuando han tenido que acudir a otros lugares, pues es comprensible la frustración y asumible también la frustración, ¿no? Se trata de superar y por eso, de al menos investigar, ¿no? Si no se puede castigar, al menos que esta persona tenga una resolución en derecho. Pero es un tema muy complejo, jurídicamente es muy complejo y además utiliza unos paradigmas totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados. ¿Tú piensas que sí se debería de trabajar en que se puedan juzgar los crímenes del franquismo? Bueno, yo juzgar en el sentido convencional del término no sé qué resultados podría tener, pero yo creo que si pudiéramos obtener resoluciones fundadas en derecho, no necesariamente en la vía penal, en donde se reconociera la calidad de víctima y la comisión de ese delito contra esa persona, sería muy importante. Bueno, nos queda esa ley valenciana de concordia. ¿Qué opinas? Bueno, sí, vamos a ver, la ley de concordia está claro que es contraria, objetivamente considerado, a la ley estatal. Esto ya es una cuestión ideológica ni de ningún otro tipo. O sea, tú coges lo que dice una ley nacional y lo que dice la ley autonómica y es radicalmente contrario porque la ley de memoria democrática lo que intenta es bueno, pues restaurar la, mm,
esa dignidad de las víctimas que siempre han tenido, pero no siempre se les ha reconocido, porque es importante. No se trata de darles dignidad, no, la dignidad la han tenido siempre. La cuestión es que se les reconozca y habla de un periodo concreto y de unas circunstancias concretas que no respeta la ley de concordia, que lo amplía de una manera, bueno, además que hay un refrán que dice que quien mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces, pues bueno, si hacemos una ley que comprende todas estas cosas, probablemente tenga poco efecto. Pero es que además está en contra del espíritu de la ley. Objetivamente está en contra del espíritu de la ley nacional. Eh, probablemente la manera de combatirla sea pues una manera que parece formal, pero es importante, que es la del conflicto de competencias. ¿Tiene la Comunidad Valenciana o cualquier comunidad autónoma competencias suficientes para entrar en cosas contrarias a la ley nacional en temas que son competencia nacional? Pues esa es la cuestión que dilucidará, espero, el Tribunal Constitucional. Pero el problema es que en la vía penal, por supuesto, nosotros estamos obligados por la ley nacional. Las comunidades autónomas no pueden regular ningún tema penal, pero justamente en el tema de memoria democrática, como decía, el derecho penal se difumina mucho, ¿no? Y entonces ahí es donde muchas veces tenemos cuanto menos problemas logísticos para seguir adelante. Bueno, es que claro, la Fiscalía no proporciona recursos, pero si una asociación de víctimas consigue una subvención para hacer una inhumación, pues nos ponen la querella cuando ya tienen los restos y podemos seguir adelante. Si ese primer supuesto no se da porque no tienen financiación, pues es difícil que el siguiente paso.